Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Historia militar del siglo XX, capítulo 7 de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más mortífera y destructiva. Bueno, ¿dónde nos quedamos en el capítulo 6 hace 2 semanas? Vimos todo sobre el Día de la Infamia y los primeros movimientos hasta 1942 en el Pacífico. Desde el Día de la Infamia, el 7 de diciembre del 41, hasta la batalla de Midway, del 4 al 7 de junio del 42, en esos 6 meses, todas las acciones bélicas ofensivas del Imperio del Sol Naciente, de los japoneses, han sido hacia ellos positivas. Han ganado, han conquistado terreno, han expulsado a las metrópolis europeas de esas colonias que tienen en el Pacífico y bueno, hasta que llega la batalla del Mar del Coral. Esa batalla que acontece en mayo y está pues entre Guinea, Nueva Papúa y entre las Islas Salomón, ese mar, pues ahí Japón ve frenado su avance porque Estados Unidos, bueno, pues le inflige no una derrota, sino que acaban en tablas, cada uno pierde un portaaviones y esto hace pues que Japón se ponga un poco nervioso, ¿no? Porque su objetivo de hacer un paraguas defensivo, Midway, Isla Salomón y Papúa Nueva Guinea, pues no va a conseguirse y van al mes siguiente a intentar atacar Midway. En Midway, esas interceptaciones de comunicaciones que tienen los americanos, viendo que la consigna AF, Alpha Foxtrot, es Midway, pues se preparan para la batalla y le hacen perder 4 portaaviones. Ahí se ve frenado, lógicamente, el avance expansionista del Imperio Nipón en el Pacífico. En el Pacífico solamente en el mar, en el agua. Sin embargo, en tierra, pues siguen combatiendo y siguen ganando territorio. Lo último es Myanmar, Birmania, en la que expulsan a los británicos. Pero están desembarcando tropas estadounidenses, por ejemplo, en las Islas Salomón y más en concreto en Guadalcanal, que eso va a dar origen a una batalla del mismo nombre durante bastantes meses. Bueno, visto esto, vamos ahora a centrarnos ya en lo que va a ser el vídeo de hoy, la guerra en el norte de África, la guerra en África, las ratas del desierto, el 8º ejército británico, por ejemplo, hay muchos más, contra las divisiones Panzer del Afrika Korps de Erwin Rommel, el mariscal alemán Erwin Rommel. El aliado de Hitler, Mussolini, se había hecho con el control de Libia en el reparto colonial, ese que hemos visto ya muchas veces, aquella conferencia de Múnich en 1884 y 85, en la que todos los políticos europeos, occidentales, todos los que han triunfado con la segunda revolución industrial, se reparten el control de toda África, ¿no? Italia se hace con Libia en 1889 e intenta quedarse con Abisinia, pero pierde la guerra a finales del siglo XIX. Sí va a conseguir en la segunda guerra ítalo-etíope, de octubre del 35 a mayo del 36, en su intento de volver a ser un gran imperio, quedarse con Abisinia. Ahí pueden ver lo que es el imperio de Etiopía en la imagen y lo que es Abisinia. También había cruzado el mar Adriático y se había anexionado Albania en el mes de abril del 39. Más tarde exigirá a Grecia, en abril del 40, que se ponga bajo su protección, pero esta se va a negar y además tendrá el apoyo de Gran Bretaña. Ante lo adverso de la situación, climatología y operaciones militares, Hitler decide ayudar a Italia en Grecia. Ahí tenemos a Mussolini pasando revista a las tropas en cualquier lugar del desierto libio. Ahí tenemos un acuartelamiento también en África y ahí tenemos pues cómo efectivamente han pasado a invadir Albania, han cruzado el Adriático y han invadido Albania y lo han sometido y están ahora combatiendo en Grecia. Ahí tenemos imágenes de militares con con vestimentas colonialistas. Y ahí tenemos lo que fue la invasión italiana de Grecia y los combates que hubo, ¿no? Y eso fue lo que hizo que entrase Alemania en favor de Italia porque no podían hacerse con la situación. El duce, Mussolini, planea invadir Egipto y Sudán para poder enlazar sus 2 protectorados en África, el de Libia y el de Abisinia, Etiopía. El objetivo es llegar al canal de Suez y dominar el mar Mediterráneo. Para ello, deberá derrotar al ejército colonial británico. La operación Bravo no se puede llevar a cabo e Italia se ve frenada en Sidi Barrani. Luego lo veremos, está a 95 kilómetros de la frontera de los british con los italianos. Comienza la guerra en el desierto, que va a ocuparnos del 40 al 43, en la que van a intervenir además más actores, como por ejemplo Estados Unidos, la Francia Libre
o, lógicamente, Alemania. El máximo avance italiano, como se dijo antes, 95 kilómetros hacia el Imperio Británico en Sidi Barrani. Y bueno, es una derrota italiana y esta derrota hace que entre en la guerra el Afrika Korps de Alemania. Ahí vemos imágenes de carros de combate por el desierto, de tropas caminando por el desierto y la actual ciudad de Sidi el Barrani. Ahí tenemos todo el recorrido que se va a hacer durante esta guerra. Fíjense, la Cirenaica, que está en Libia, Egipto, y bueno, el Ágela, que está más a la izquierda. Luego vamos a ir hablando porque cuando Rommel ataca, o cuando el sexto y séptimo ejército británico atacan a los italianos, al final llegan hacia el Ágela y luego otra vez Rommel les hace llegar hacia Solún y después, en otra contraofensiva, hacia el Alamein. Y siempre que los británicos hacen su ofensiva, llegan hasta el Ágela. Les persiguen hasta ahí. Este va a ser básicamente el campo de batalla de la guerra en el desierto y de la guerra del norte de África. Bueno, esta diapositiva, como saben, me encanta ponerla siempre. Es súper importante poder entender qué pasó en el siglo XIX con el reparto colonial de todas las potencias triunfadoras en la segunda revolución industrial. Y bueno, y ahí básicamente pues pueden ver que Libia, Eritrea, la Somalia italiana y Abisinia, que ya es de Italia, son de Italia, y Egipto, Sudán y Uganda, pues lógicamente pertenecen a Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que quiere unificar el Duce? Pues el Duce quiere juntar Egipto con Sudán para poder unificar sus territorios en África, italianos, y además hacerse con el control del canal de Suez y el mar Mediterráneo. Ahí tenemos otra imagen más, entre la que lo que está pintado en verde, y fíjense, Italia con su bota, en la parte del subcontinente europeo. Albania, intentan quedarse con Grecia, y bueno, pues ya tienen conquistado Etiopía o Eritrea, ¿no? Junto con Libia. El mariscal de campo italiano, Rodolfo Graziani, al mando, ahí, al que ven en la foto, al mando del 10º ejército, atacó el 13 de septiembre del 40 desde Libia, la Cirenaica, al protectorado británico en Egipto. En Sidi Barrani se paró y fortificó esperando refuerzos y suministros. La respuesta del Imperio Británico fue la Operación Compás, desde el día 7 de diciembre del 40 hasta el 9 de febrero del 41. En esos 2 meses, bueno, pues Italia va a ser sometida y va a ser empujada hacia retaguardia, ¿no? Hacia Occidente, ante el avance de las ratas del desierto y de los británicos. Ratas del desierto, octavo ejército británico. Victoria apabullante de los aliados sobre el imperio italiano. Más de 130.000 prisioneros. El 10º ejército es aniquilado, deja de existir. Y bueno, es una persecución de los aliados desde Sidi Barrani, en el que están apostados esperando suministros y esperando refuerzos, hasta el Ágela, Libia, lo que les dije antes en la foto anterior. Avanzaron de este a oeste más de 800 kilómetros, tomando Solún, Tobruk, el paso de Al-Faya, Fuerte Capucho, Benghazi y Beda Fort. Ahí tenemos en la foto de abajo a esos miles de prisioneros italianos que se dirigen al cautiverio. Y esto va a hacer, lógicamente, que Alemania entre en la guerra, entre en el teatro de operaciones africano. Ahí tenemos esos movimientos en esos 2 meses hasta el día 7 de febrero, en la que, bueno, pues ahí ya en el Soruch son emboscados los italianos y obligados a rendirse. Esto va a hacer que entre en la guerra el Afrika Korps. Hitler lanza la operación Sonnenblumen el 6 de febrero del 41, enviando fuerzas alemanas para evitar la completa derrota italiana. La guerra en el desierto dará un vuelco en favor de las tropas del eje, de momento, hasta el 42, momento en el que ya, pues, en la última derrota en el Alamein y esa persecución, esta vez la cuarta o quinta, lo veremos en la última trampa de hoy, la cuarta o quinta persecución, pues ya se llegue hasta otra vez las posiciones más occidentales. Esto va a hacer la entrada de Alemania en la guerra que se alargue más tiempo las escaramuzas y los combates, y el elegido para comandar el Afrika Korps es el recién ascendido general Edwin Rommel, el zorro del desierto, que va a ser como se le llama. Rommel, con sus divisiones Panzer, se posicionó donde se detuvo el avance británico, en el Ágela, en Libia, y desde allí contraatacó a las cansadas unidades británicas. Además, Churchill había desviado efectivos a Grecia para ayudar a los griegos contra los italianos y contra los alemanes. Como pueden ver, ya es una guerra mundial en todo tipo de escenarios bélicos y en todos los continentes. Ahí vemos al mariscal Rommel dando instrucciones
a sus jefes, a sus generales. Rommel avanza y persigue con la 5ª División Ligera y la 15ª División Panzer a la 2ª División Acorazada Británica y a la 9ª Australiana, de los generales Sir Archibald Wavell y Richard O'Connor. Este último va a ser capturado con vida por los Afrika Korps. Las fuerzas aliadas, que consiguieron no ser hechas prisioneras, se refugiaron y se hicieron fuertes en el puerto de Tobruk. Rommel los va a rodear y va a continuar con su Blitzkrieg hasta la frontera con Egipto. ¿Recuerdan lo que era la Blitzkrieg? Era avanzar lo más rápidamente posible y embolsar o envolver a esos reductos de tropas que aguantasen en fortificaciones. Ventaja, llegaba muy rápido al objetivo, no daba tiempo a reorganizarse a las tropas aliadas. Desventaja, sus líneas de suministro eran demasiado alargadas y la infantería iba a llegar mucho más tarde. Eso hacía que pudieran ser proclives a ataques por los flancos o por retaguardia. El frente acaba de moverse otros cientos de kilómetros. Tobruk va a estar sitiada casi un año hasta que el 8º ejército británico, o sea, las ratas del desierto, van a liberarla en la operación Crusader o Cruzada, del 18 de noviembre al 30 de diciembre del 41. El zorro del desierto llega a perder contacto con sus tropas por una avería en su carro de combate y es casi hecho prisionero. Rommel volverá a contraatacar meses después y volverá a reocuparla en la batalla de Gazala, del 20 de mayo al 21 de junio del 42. Ya estamos en el 42. En la que al mando de su Afrika Korps y además de las tropas italianas del 10º, 20º y 21º Corpo de Armata, aplasta al 8º ejército británico del general Claude Austerlitz y le hace retroceder hasta el Alamein, hasta Egipto. En agosto, el general Austerlitz será reemplazado por 2 generales, en vez de por 1, por 2, por el general Harold Alexander y por Bernard Law Montgomery. Vamos a ver de arriba a abajo. Ahí tenemos al reemplazado en la parte de arriba, que es Austerlitz, y el del medio es el general Alexander y el de abajo el archiconocido Bernard Montgomery. Edwin Rommel se ve frenado en la línea defensiva de Bir Hakeim. Bir Hakeim es un oasis en medio del desierto de Libia que antiguamente había sido un fuerte otomano. Del 26 de mayo del 42 al 13 de junio, la primera brigada de la Francia Libre junto con la 13 Media Brigada de la Legión Extranjera Francesa aguantaron las embestidas del ejército alemán e italiano. Superados en número, fueron capaces de frenar el avance del Afrika Korps y evitar la persecución y destrucción de los aliados, que pudieron llegar hasta el Alamein y prepararon la defensa. Por cierto, como curiosidad, cientos de españoles estaban asignados al primer batallón de esta media brigada. Y ahí tenemos pues la insignia de esa 13 media brigada de la Legión Extranjera Francesa, arriba, y abajo pues otra foto icónica que aparece en internet de la Legión Extranjera Francesa atacando una posición en cualquier parte del desierto del Sahel o del Sáhara. Mientras, por otra parte, también es parte de la guerra en el desierto, mientras la isla de Malta, importante enclave estratégico para poder controlar el Mediterráneo y el flujo de barcos que abastecen a ambos bandos, es bombardeada día y noche por la Luftwaffe. Los británicos logran llegar a puerto con un convoy de suministros pese a los intentos del Tercer Reich de persistir con el bloqueo de la isla. La operación Pedestal, del 9 al 15 de agosto del 42, se va a idear para intentar llevar suministros a la isla para que aguanten muchos meses más los sitiados, porque es, como se dijo antes, una posición muy importante para poder aguantar, para poder lanzar desde allí avanzadillas de submarinos, de barcos, de aviones, para que lleguen los suministros al norte de África para poder seguir con la guerra. Pues mientras esa operación se va a lanzar para eso y saldrá pasará por el estrecho de Gibraltar y llegará a la otra parte del Mediterráneo, llegará a Malta después de 4 días de navegación. Llegarán 5 de los 14 buques de suministros tras 4 días, como se dijo en un principio, de navegación desde Gibraltar. Pero esos 5 buques serán suficientes para que la isla aguante varios meses más y hasta el final de la guerra. Finalmente la RAF se hará con la supremacía aérea del Mediterráneo y a Rommel le será mucho más complicado que le lleguen los suministros. De hecho, solamente va a llegarle un 25% de lo que necesitan sus divisiones Panzer para poder sobrevivir y para poder avanzar frente al enemigo. Lógicamente no va a poder llegar al Canal de Suez. Los aliados harán de Malta una base avanzada de ataques a los países del eje con aviones, submarinos y barcos por todo el Mediterráneo, haciéndolo intransitable. Es el principio del fin
para Edwin Rommel y sus tropas del desierto, sus Africa Corps. Ahí tenemos esa operación que se lanzó, la operación Pedestal, para poder llevar suministros desde Gran Bretaña hasta la isla de Malta por todo el Mediterráneo, y ahí se puede ver, bueno, pues los días en los que estuvo navegando y los ataques que sufrió, tanto aéreos como de submarinos, desde Cerdeña, desde Sicilia, desde todas las islas de soberanía, de apoyo a los países del eje. Y ahí tenemos pues más imágenes, ¿no? Más imágenes de esta guerra del desierto y de este sitio de Malta. En la imagen de arriba vemos a tropas aliadas aguantando en el sitio de Malta y esperando suministros. En la imagen de al lado vemos a un submarino que ha subido a alta mar para refrigerarse, para llegar a puerto, para hablar por radio, para cualquier cosa, ¿no? Y la tercera foto, la de abajo a la izquierda, es el combate en sí, uno de los combates de los buques de guerra contra la aviación de la Luftwaffe, que no para de bombardearles día y noche y siempre que los encuentra en el mar Mediterráneo. La cuarta foto, la icónica cuarta foto, es una foto de la entrada en el puerto de Malta, de esos buques llenos de personal y sobre todo de víveres y de municiones para que la isla pueda subsistir varios meses más, y como ya se dijo antes, hasta el final de la guerra ya estaría en poder de los aliados. Rommel se prepara para la ofensiva en el Alamein. Los aliados conocen el ataque del Zorro del Desierto por el descifrado de la máquina Enigma y les esperan otra vez la máquina Enigma, y otra vez Rommel sigue sin saber por qué le han vuelto a cazar, por qué han vuelto a anticiparse a su operación ofensiva. Realmente los alemanes nunca llegaron a saber que los británicos, que los aliados habían descifrado el código de la máquina Enigma. De hecho, ya se ha dicho varias veces, ¿no? Se descifró tan rápido, entre comillas, en el 41, que había que limitar las victorias para que no pareciera que sabían que tenían las comunicaciones. De hecho, había a lo mejor batallas en las que la RAF perdía una media de 25 aviones y tenían que seguir perdiéndolos. Quizá a lo mejor no 25, pero sí 15 o 20, porque si dejaban de perder esos aviones, los alemanes iban a saber que algo raro pasaba y podrían cambiar los códigos de la máquina Enigma, o podrían comunicarse por otra diferente forma para poder, entre barcos, entre submarinos, entre tropas terrestres, entre aviación, etc. Batalla de Alam el Halfa, al sur del Alamein, el 30 de agosto al 5 de septiembre. Intento de envolver al 8º ejército, las ratas del desierto. Los carros de combate aliados se atrincheran y son utilizados como arma antitanque. Ante eso nadie puede avanzar. Una defensiva con carro de combate y encima con desenfilada de casco, imagínense. Rommel se tiene que retirar con muchísimas pérdidas. La segunda batalla del Alamein va a ser del 23 de octubre al 3 de noviembre, porque la primera batalla es del día 1 al 27 de julio del 42. Los aliados atacan a Rommel y este se ve obligado a replegarse hacia el oeste, descartando por completo el intento de llegar al canal de Suez y apoderarse del protectorado británico de Egipto y de los campos petrolíferos de Oriente Medio, esos campos petrolíferos que tanto necesita para poder seguir suministrando a su maquinaria de guerra y a la acción bélica ofensiva. Los Africa Corps y sus aliados son perseguidos hasta refugiarse en Túnez. Operación Torch, Operación Antorcha, pues es del 8 al 16 de noviembre del 42 y es un desembarco anfibio de fuerzas angloestadounidenses en las costas norteafricanas, protectorado francés y Argelia, para establecer un segundo frente y realizar un movimiento de pinza contra el Africa Corps. Rommel, con escasez de tropas, vehículos blindados, combustible, repuestos, víveres y agua, vuela a Alemania y suplica a Hitler que acabe con la campaña africana. Hitler, como ya hemos visto en el frente oriental con los rusos, Hitler se niega, como es normal en él. Rommel vuelve al frente a intentar conseguir una victoria sobre el 8º ejército británico antes de que las fuerzas occidentales estén listas para combatir en el desierto. La Francia de Vichy tiene órdenes claras: combatir al invasor. ¿Quién es el invasor? Las tropas anglo-estadounidenses. Además, tienen cierto resentimiento por el ataque años atrás a su flota en Argelia, fondeada, y la muerte de más de 1000 marinos. Esta acción, en la que los británicos le exigieron a la flota fondeada de la Francia libre de Vichy en Argelia que saliera de puerto y se fuera con ellos a un puerto seguro aliado.
Estos van a decir que no y van a disparar contra ellos y van a hundir bastantes barcos de la flota francesa, además de matar a marinos franceses. Finalmente mueren en combate 2.000 efectivos aliados y 1.000 militares de la Francia de Vichy. Las colonias francesas se someten a los aliados. Ahí tenemos la Operación Torch, lo que significó la Operación Antorcha, ese segundo frente por Occidente abierto, con desembarcos en 3 diferentes puntos, como pueden ver. Curioso que no lo hicieran por la zona española. Saben que España tenía un protectorado, el del Rif, por así decirlo, el del norte del actual Marruecos, desde 1909 hasta 1956, cuando Marruecos se hace como país, se constituye como país. Bueno, pues en esa época, en plena Segunda Guerra Mundial, como España era neutral, pues nadie podía entrar, o nadie se podía entrar por la zona española, ¿no? Entonces es curioso. Si pueden ver, esta imagen es casi un calco de lo que luego va a ocurrir en 1944, ese desembarco aliado el día D, ese intento de abrir un segundo frente occidental para combatir a los alemanes, para ir al corazón de Alemania, a Berlín, el Tercer Reich, puesto que ya hay un frente abierto que es el frente oriental, y eso que tanto pedía Stalin, ¿no? Ahí tenemos más imágenes, más fotos, un combate, un asalto a la bayoneta de las tropas británicas en el desierto libio o egipcio. Ahí tenemos el desembarco en la Operación Torch. La imagen de abajo es exactamente igual, otra de las playas de Argelia o de la Francia marroquí. Y bueno, pues también el telegrama del Rif, como bien saben, era muy conocido, y bueno, hemos sabido de muchísimas historias del desastre de Anual o de la guerra del Rif a través del telegrama del Rif, en el que dice: fuerzas norteamericanas desembarcan en el norte de África. Ahí tenemos otra perspectiva más de ese desembarco de las fuerzas aliadas y esa persecución pues hacia Oriente, buscando al Afrika Korps. También hay, curioso, lanzamientos paracaidistas de las tropas aliadas en Argelia. Hitler se entrevista con los responsables de la Francia colaboracionista y ordena que se invada esta, porque ve que no han combatido como tienen que combatir y no han aguantado el terreno. Francia es ocupada en su totalidad por Alemania. A partir de ahora podrán combatir a Rommel desde los frentes, en lo que será un ensayo del desembarco de Normandía y la apertura de otro frente para asfixiar al Tercer Reich. Stalin exigía constantemente la apertura de un frente occidental en Europa para que los alemanes tuvieran que desviar tropas del frente oriental, como es lógico. El 44 marcará esta operación en el viejo continente, el día D, el 6 de junio, que estaba planificada en un principio para el día 5 de junio, pero por la mala meteo, la mala climatología, se pospuso a un día después, que les recuerdo, exactamente igual que el famoso 8 de septiembre del 25 en el desembarco de Alhucemas. Batalla del Paso de Kasserine. Es un desfiladero que está en pleno sistema montañoso del Atlas y es una gran derrota de las fuerzas bisoñas norteamericanas. A pesar de eso, Rommel no recibe suministros y tiene que replegarse a las posiciones anteriores en Túnez. Hitler autoriza volar a Rommel a Alemania para no ser capturado. El 12 de mayo del 43, el Afrika Korps y sus aliados se rinden. No tienen agua, no tienen comida, no tienen combustible, no tienen líquidos refrigerantes y no tienen municiones. El dominio del Mediterráneo y el segundo frente abierto por la Operación Torch han hecho que el Afrika Korps tenga los días contados. 130.000 hombres serán capturados y serán enviados a campos de concentración en Estados Unidos y en Canadá. Para ellos, la guerra, por suerte, ha terminado. 3 meses antes, el sexto ejército de Paulus, como bien recordarán, con 100.000 hombres, ha sido capturado en Stalingrado. A Hitler no le ha salido nada bien la idea de aguantar hasta las últimas consecuencias, puesto que ha perdido a muchísimos efectivos en el campo de batalla, ya sea por bajas mortales, heridos, desaparecidos o prisioneros de guerra. La campaña en África ha terminado. Ahí tenemos otra imagen, más imágenes de la Operación Torch. Tenemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo al mariscal de campo Erwin Rommel. La infantería ataca su libro al finalizar la Primera Guerra Mundial, dándole explicaciones a sus ayudantes. La segunda imagen son prisioneros de guerra alemanes heridos que marchan al cautiverio. La tercera imagen, pues cómo se cubría un combatiente de cualquier ejército, aunque en este caso por la gorra fuera alemán, de cualquier ejército ante las tormentas de arena y ante el sol implacable del desierto del Sáhara. La cuarta y quinta imagen, un carro de combate o un carro motorizado para
para esas condiciones, esas anchas y largas extensiones de rutas desérticas. Y la última foto pues es la consecuencia final de una guerra. Los campos santos, los cementerios, ya sea de un bando, de otro, que siempre tenemos que respetar, porque ellos dieron su vida por un ideal, y eso tenemos que respetar. Algunos iban porque su país estaba inmerso en una guerra y tenían que ir, no lo compartían o no querían ir, pero iban y luchaban y morían con sus compañeros. Y ahí tenemos ya la última traspa, la que les dije que luego les explicaría mucho mejor de esta guerra en el norte de África. Graziani ataca a los británicos en el 40, pero se para en Sidi Barrani, a 95 kilómetros en la frontera de Italia con Gran Bretaña, me refiero en sus protectorados africanos. Contraataque de los británicos, que les hacen retroceder a los italianos hasta el Águila. Eso hace que entre el Afrika Korps, Alemania, en guerra, y eso hace que la guerra pues dure muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Italia no estaba preparada para una guerra y los aliados sí. Entonces aquí el bando más débil, o la parte más débil del eje, era Italia. Rommel, ya en el Afrika Korps, dirige una operación ofensiva y llega hasta el Solum, de marzo del 41 hasta mayo del 41. El general Austerlitz, desde el 41 en noviembre hasta enero del 42, llega otra vez hasta el Águila, pero Rommel otra vez hace otro contraataque en ese mismo mes, en el 42, hasta septiembre, 8 meses de avances en la que se paran en el Alamein. En el Alamein se va a hacer la defensa final y ahí, bueno, pues va a atacar ahora ya Montgomery, ya han hecho ese relevo de fuerzas, y va a llegar pues hasta expulsar al Afrika Korps, hasta Túnez. En Túnez tendrán que rendirse en el 43. Como pueden ver, eso es todo lo que se mueve el frente en estos 3 años, con avances, contraavances, ofensivas, defensivas, retrocesos, contraofensivas, y bueno, pues lo máximo que llega Rommel o Graziani, lo máximo que llegan las tropas del eje es hasta el Alamein. Y bueno, pues el desembarco en la operación Torch de las fuerzas aliadas va a hacer que efectivamente Rommel no pueda combatir más y deba, bueno, pues primero salvarse él, aunque él intenta salvar a sus tropas, pero Hitler no le deja, como siempre ha hecho, y eso hace pues que efectivamente se pierdan 130.000 hombres que marchan al cautiverio. Bueno, pues por mi parte nada más. Hemos visto ya el 7º vídeo, hemos visto la guerra en el desierto, hemos visto Rommel versus Montgomery, hemos visto Afrika Korps versus ratas del desierto y otros. Y bueno, espero que les guste este capítulo. Lo siguiente que vamos a ver será pues la invasión de Europa, de África hasta Europa, en la que lógicamente pues el paso más corto va a ser pues por la isla de Sicilia, ¿no? Y luego hacia Italia. Eso ya será en el siguiente capítulo. La semana siguiente tenemos otra charla de amigos entre nosotros, en la que nos tomaremos un café, si quieren, si no, pues yo sí me lo tomaré. Y hablaremos de historia, que es lo que nos encanta. La historia militar del siglo XX, la historia del mundo, en la que España, como otros países, han estado implicados pues directa o indirectamente. Lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a compartir, darle a me gusta, hacer comentarios constructivos, si no también, hacerlos también. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.